y cómo afecta a la operativa en CFDs. Quería saber si me podéis escuchar bien, por favor, y si podéis ver la pantalla. ¿Lo podéis escribir ahí en el chat? Ah, muy bien. Genial. ¿Alguno más que me lo confirme para tener seguridad? Perfecto. Muy bien. Pues vamos a comenzar. El motivo de esta charla o de esta rápida sesión sobre cómo afecta la normativa es precisamente porque afecta, porque es una cosa seria, es grave en el sentido de que tiene algunos de los puntos que se van a aplicar a partir de pasado mañana, ya de mañana para nosotros, ya que estamos en la madrugada del martes aquí en España, pues se va a aplicar directamente, y yo lo que quiero es detallar cómo va a funcionar y qué implicaciones tiene para los que operamos en CFDs y Forex desde hace tiempo. Lo primero que tengo que decir es que cuando empezamos a trabajar sobre este tipo de productos, pues hay que entender que son actividades de un riesgo elevado y que no es adecuado para todo tipo de inversor. También tenemos que decir que muchas reguladoras, y en este caso concreto la reguladora europea, está trabajando sobre la necesidad de desaconsejar a los inversores no profesionales la operativa en este tipo de productos, y lo hace a través de esta directiva, pero también la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España lo ha hecho ya desde hace bastante tiempo, desde hace un año, año y pico. Por último, o el tercero es, hay que saber cómo funciona esta... Eh, en todo, como en todos sitios, hay que saber cómo, en qué se mete uno para poder trabajar en ello, y en el caso de los CFDs o el Forex es muy importante saber cómo funciona antes de dedicarse a operar en él. Y por último, pues los contenidos que damos son a título meramente informativo, meramente de educación, y por lo tanto, cuando hablamos de ideas, señales, etcétera, lo único que estamos haciendo es dar pistas desde la perspectiva académica, y no para que bueno, pues se aproveche para poder hacer alguna operación con beneficio. Este soy yo, pero no hace falta que os diga quién es, porque ya estoy aquí. Y este es el contenido de la sesión de esta noche. Voy a hablar primero de qué es la ESMA. Es muy rápido para que sepáis desde qué perspectiva se está publicando esta directiva. Vamos a poner también cómo funciona y cuál es el contenido de la normativa. Y por último, las implicaciones que esta normativa tiene en la forma en que operamos. Lo primero es qué es la ESMA. Bueno, ESMA, que es como se llama en inglés, es la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Es una autoridad que supervisa el sistema financiero de la Unión Europea en lo que se refiere a los valores, a las acciones y a los mercados financieros. Y se estableció en el 2011 y radica en París. Y bueno, viene de un comité europeo de reguladores de valores que había antes, pero esta autoridad, que es, como digo, la ESMA, es un organismo que hasta ahora no trabajaba en muchas cosas, no se oía mucho, y desde el año pasado han empezado a montar todo un trabajo para intentar acomodar la operativa en CFDs y Forex, desde la perspectiva o desde el objetivo de proteger al inversor particular que no tenga una gran experiencia en este tipo de conocimiento o en este tipo de operativa. Entonces, deciros como principio que esta es una regulación que publicó la ESMA este año, hace apenas 3 meses, que esta regulación viene desde enero de este año, el 18 de enero. La ESMA lanzó una llamada para ver qué medidas debería tomar en la intervención de este tipo de productos, en el marketing, en la distribución o en la venta de los CFDs, y también en las opciones binarias a los inversores retail, como le llaman los ingleses, a los inversores privados, minoristas, no profesionales. Esta llamada para evidencia se cerró el 5 de febrero, y lo que hacía aquí era pedir comentarios a los agentes de mercado, a los clientes de este tipo de servicios, y recibió 18.500 respuestas. Estas respuestas venían pues, de todo tipo, desde los que proporcionan estos servicios, a las asociaciones de traders, a las bolsas, los brokers y muchos particulares también, de hecho. Entonces, lo que la ESMA planteó era eh, reforzar la inversión o la protección del inversor, y al mismo tiempo promover unos mercados financieros estables y ordenados.
lo que hizo fue pues completar un planteamiento de riesgos de los inversores y de la estabilidad financiera y de los mercados, completó una especie de guía, libro guía para los mercados financieros en la Unión Europea, quiere promover la convergencia de organismos supervisores. Ya sabéis que en Europa cada país tiene una reguladora, una autoridad reguladora que tiene esta función de supervisar y controlar a los agentes en los mercados financieros. En el caso de España, como decía, se llama la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en otros países aquí también funciona igual. Entonces, todo lo que pretende la ESMA es armonizar todas las políticas de supervisión y control de estas autoridades reguladoras, de manera que haya un solo principio, un solo mecanismo en toda Europa. Entonces, esto lo ha hecho a través de esta directiva que se publicó este año. La directiva, bueno, por eso así es como funciona la ESMA. La directiva la vamos a ver ahora mismo, y ahora veremos también qué implicaciones tiene esta normativa. Mirad, lo que las medidas de la ESMA son es un conjunto de acciones que se dirigen a proteger al inversor particular en base a estas condiciones. Por encima de esto hay otra cuestión más que no he publicado aquí, puesto que ya ha sido superado, y es la prohibición de la operativa en opciones binarias en el ámbito de los brokers de la Unión Europea. Y en este sentido, lo que tengo que hacer es aclarar muy bien que la ESMA, la directiva de la ESMA, no prohíbe a las personas físicas, a los clientes particulares, la operativa. Es decir, yo, digamos que en el caso de las opciones binarias, que ya están prohibidas, yo, Ramón Morell, no tengo una prohibición física de operar en opciones binarias como particular o como individuo residiendo en la Unión Europea. Es el conjunto de brokers que están regulados en la Unión Europea el que no puede ofrecer opciones binarias a particulares. Pero aquí también es muy importante para los que estáis escuchando desde América Latina, se aplica a todos los particulares. Es decir, un broker regulado dentro de la Unión Europea tiene prohibido prestar servicios de opciones binarias a cualquier cliente, esté donde esté en el mundo, aunque esté en la Antártida. No es cuestión de que se aplique únicamente a los clientes que estamos dentro del ámbito de la Unión Europea, porque no va al inversor o al trader, va al broker. Es el broker el que tiene la prohibición de comercializar ese tipo de servicios, en este caso, opciones binarias. A los efectos de los CFDs y el Forex, las medidas que se toman tienen el mismo ámbito de aplicación. Son medidas dirigidas a los brokers regulados en la Unión Europea, no a los particulares. Y son estas que os pongo aquí. La primera de las medidas es el límite en el apalancamiento. El apalancamiento que hay ahora en muchísimos brokers suele ser entre 200 a 1 o 1 a 200, porque cada uno hace una forma de escribirlo. Bueno, pues este límite de 200 a 1 o de 100 a 1, o en algunos casos de 500 a 1, pasa a ser como máximo de 30 a 1. Ese es el máximo. O sea, lo que veis aquí de 30 a 1 es lo máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cada dólar o cada euro que yo pongo equivale a 30. Hasta ahora, cada dólar o euro que uno colocaba en una operación equivalía a 200 o incluso a 500 en algún caso, y en la mayoría de las situaciones a 100. Ahora pasa de 200 a 30. Que pase de 200 a 30 tiene una implicación muy importante, y es que es la misma proporción en la que aumenta el margen requerido. Si hasta ahora nuestro margen era, por ejemplo, $60 para hacer un mini lote del eurodólar, o $60 para entrar en un índice DAX, a partir de este momento, en el caso del lote del eurodólar, pues de 60 pasa a 8 veces más prácticamente. Es decir, a 400 y pico dólares por la misma operación que ahora nos tomaban un margen, una garantía de 60. En el caso del DAX es incluso peor, porque no baja a 30 a 1, sino a 20 a 1. Y en esa tesitura lo que está haciendo es multiplicar por 10 el requerimiento de margen para poder operar en el DAX. Esos $60 que uno depositaba antes como garantía para hacer un DAX, ahora se convierten en $600 para la misma operación. Así es como funciona.
y depende de la volatilidad del subyacente. ¿Por qué? Porque 30-1 es para las principales divisas, para los principales pares de divisas. En general son 4 o 5, es el euro dólar, la libra dólar, el euro libra, el yen contra el dólar y contra el euro, y creo que hay alguno más por ahí, pero no estoy seguro porque la directiva de la ESMA tampoco lo hace un listado preciso, dice simplemente que son las pares de divisas principales, sin definir. Con lo cual, cada broker también, de alguna forma, hace una lista un poquito extensiva, buscando también su propio interés. El siguiente nivel es 20-1, y 20-1 se aplica para los demás pares de divisas, para el oro y para los índices principales. Los índices principales se refiere en Europa al DAX, Eurostoxx, en general FTSE, que es el índice inglés, y en todo caso el CAC, quizá, que es el índice francés, y para Estados Unidos los tres principales, que son el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones. Todos estos índices pasan a cotizar con un apalancamiento de un 20-1 cuando antes estaban en el 200-1. Es decir, se requiere 10 veces más margen para la misma operación que teníamos estando necesitados antes. Las materias primas que no sean el oro y todos esos índices secundarios, índices bursátiles secundarios de menor relevancia, pasan a 10-1. Es decir, que por cada dólar que operamos, en realidad es como si estuviéramos invirtiendo 10, o que nos requiere un margen de un 10% del valor del subyacente. Las acciones individuales y otros valores de referencia, aquí meto una especie de saco de otras cosas, pasan a tener un apalancamiento de 5-1. Ese 5-1 es pues 20, es decir, efectos de margen, que multiplicamos el margen por 20, básicamente. En algunos sitios estábamos, o por 2, porque en algunos sitios estábamos requiriendo ya un margen de 10-1, ahora pasa a 5-1. Es decir, que multiplicamos por 2 la necesidad de capital. Y por último, y que equivale exactamente a un 20% del valor del subyacente. Y por último, las criptodivisas, que no las prohíbe. No prohíbe la cotización y la operativa en CFDs de criptodivisas, pero sí reduce el apalancamiento a 2-1. Es decir, que necesitamos colocar el 50% del valor de una criptodivisa para poder operar, del valor del lote o del mini lote o el micro lote en el que nos vayamos a meter. Pero necesitamos colocar el 50% del valor. Esta es esta primera medida en cuanto se refiere a los límites en el apalancamiento. Todas estas medidas entran en vigor el 1 de agosto. Para vosotros es pasado mañana, los que estáis en América Latina, por la diferencia horaria. Para nosotros ya es mañana, se nos acaba en el día de hoy, ya hay menos de 24 horas para que empiece a aplicarse este conjunto de medidas. En algunos brokers lo que han hecho es que ya han empezado a hacerlo en el caso, por ejemplo, de la siguiente regla, que es la regla de cierre de posiciones por porcentaje de margen. ¿Esto qué significa? Significa que se estandariza, se hace común un porcentaje de margen del 50%. El 50% significa que en la liquidez que tenemos, si esa liquidez se reduce a un equivalente al 50% del margen colocado en operaciones, el broker tiene la obligación de cerrar las posiciones, una, varias o todas, para cubrir la eventualidad de un riesgo mayor. Con lo cual, si yo tengo $1.000 en la cuenta y he puesto en garantías 500, en el momento en que me quedan 500, obviamente, en el momento en que esos 500 que me quedan de liquidez bajen a 250, tengo, la certeza absoluta de que el broker me va a cerrar como mínimo algunas operaciones, si no todas las que tengo abiertas, para cubrirse. Y eso ya ha entrado en vigor, por ejemplo, en algún broker que yo conozco desde hace un mes, en otros desde hace 2 semanas y en otros ha entrado en vigor ya hoy, aunque la normativa en general no se aplicará hasta el 1 de agosto. El siguiente punto, bueno, si en algún momento tenéis alguna duda, por favor me lo decís y lo voy respondiendo dentro del chat. El siguiente punto es el de la protección frente a saldos negativos en las cuentas. Yo diría que este es el punto más interesante a efectos de protección al consumidor privado, al cliente final, cliente no profesional, porque es la primera vez que desde una autoridad se impone la protección contra saldos negativos. ¿Qué significa? Pues en el momento actual, para que siempre que lo comento alguna persona me dice, pues yo no sabía que ocurría eso, pues es que sí ocurre. Esto lo que implica es que cuando
yo tengo una posición abierta y tengo una stop loss, por ejemplo, que es lo que todo el mundo debe tener siempre para evitar males mayores. Y el mercado cierra. Yo suelo hacer la comparativa con el índice español, que se llama el IBEX, que en muchos, la operativa de mercado aquí en España es desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, cuando cierran la bolsa. En algunos brokers se mantiene su cotización hasta las 8 de la noche, las 9, las 10, porque lo correlacionamos con mercados de futuros, pero tiene un corte. El corte es que, digamos que a las 8 de la tarde se cierra la cotización de este producto y no vuelve a cotizarse hasta las 8 o las 9 del día siguiente, en función del broker que sea. Bien, pues si ocurriera un desastre en ese intervalo de tiempo en el que el mercado está cerrado, por ejemplo, a las 3 de la mañana, nuestro amigo Donald Trump dice alguna de esas cosas maravillosas que de repente se le ocurren y los mercados se pegan una caída en cascada hasta abajo de, digamos que para el IBEX, 500 puntos. Yo tenía mi stop loss a 50. ¿Qué pasa? ¿Se me ha cerrado la posición a 50 puntos, que es como yo tenía la stop loss? No. ¿Por qué? Porque no hay mercado debajo, porque está cerrado. Por lo tanto, no se puede cerrar la posición a un precio que no existe, porque el mercado ha cerrado antes de que cayera y en el mercado de futuros han seguido cayendo todos. Mañana, cuando abra el IBEX, se va a pegar una costalada de 500 puntos. ¿Dónde se me cerrará la stop loss? Bueno, pues se me cerrará en el primer precio disponible después de la apertura. Si son 500 puntos, se me cerrará 500 puntos más abajo de donde yo tenía la posición abierta y 450 más abajo de donde yo había puesto mi stop loss. Pues entonces, ¿para qué están las stop losses? Bueno, pues están para los momentos normales de mercado, pero no pueden plantearse como una stop garantizada en todo momento, puesto que no hay un mercado detrás, cuando está cerrado, que refleje eso. Y el impacto es tan grande que me puede dejar una posición, un saldo negativo en la cuenta. De tener yo 1.000 euros o 1.000 dólares en la cuenta, a encontrarme que ahora debo 150. Han desaparecido los 1.000 y debo otros 150. Está en negativo de 150. Esa es la situación actual. Y esto es lo que todos los brokers están trabajando con ello hasta ahora. A partir de dentro de un día y medio o de menos de un día para nosotros, se terminó. No puede haber saldos negativos en las cuentas. Si existiera esa eventualidad, el broker se come ese saldo, se lo traga, no puede impactarlo al cliente final, no puede exigirle que le devuelva ese dinero. Y esto es muy importante. Luego hay ya un aspecto mucho más, digamos, cosmético de marketing, que son los dos niveles de abajo, las dos líneas de abajo. Por un lado, la restricción en los incentivos que se ofrecen en los CFDs. Se acaban esos bonos tan famosos que hemos visto desde hace muchos años. Esos bonos donde si tú metes, por ejemplo, 2.000 dólares, nosotros te ponemos otros 1.000 durante un periodo de 3 meses, tienes que hacer 836.239 operaciones y si lo consigues y lo haces, te quedas con esos 1.000. Bueno, pues se acabó. Ya no existe esa posibilidad porque decían que era un incentivo demasiado claro, demasiado dirigido a persuadir más que ofrecer y en consecuencia quedan prohibidos. Y también el aviso de riesgo estandarizado, que es un aviso que todos los brokers deben hacer constar en sus materiales, ya sean escritos o en formato web, donde debe incluir, disculpad que es que llevo 3 seminarios hoy y ya estoy un poquito afónico, donde debe incluir el porcentaje de pérdidas en las cuentas de los clientes. Es decir, cuántos clientes o qué porcentaje de pérdidas tienen los clientes de este tipo de servicios en ese broker. Yo no he visto todavía una página web de los brokers que diga esta función, pero tampoco es obligatorio hasta pasado mañana. Así que me imagino que a partir de pasado mañana empezaremos a ver estas estadísticas que pueden ser muy interesantes. En la política, en la regulación, digamos que en el fundamento de derecho de la ESMA, cuando planteó la imposición de esta normativa, analizó los CFDs en distintas jurisdicciones de la Unión Europea y comprobó que entre el 74 y el 89% de las cuentas típicamente pierden dinero en estas inversiones, con unas pérdidas medias por cliente que va desde 1.600 a 29.000 euros. Por lo tanto, en este sentido, lo que busca es la protección del consumidor, la protección del inversor final, con este tipo de medidas y, sobre todo, publicando lo grave, lo serio que es el riesgo en el que uno incurre cuando opera en este tipo de productos. Esto es perdonad, esto es en conclusión el conjunto de medidas que está aplicando la ESMA a partir de ya, de 20 horas o 24 horas o las que sean. ¿Qué soluciones hay? Bueno, pues
Como clientes particulares de un broker regulado en la Unión Europea, insisto que esto se aplica a los brokers, no a los clientes, tenemos tres opciones. Una de ellas es el cierre, Uno de ellas es el que tengo que reconocer que me van a pedir mucho más dinero, muchos más fondos, a la hora de colocar las mismas posiciones que estoy colocando ahora. Como decía al principio, entre 8 y 10 veces más en lo normal, en lo que normalmente utilizamos para operar. Así que si yo estoy operando con $1.000, tengo ahí dos opciones. O opero con mucho menos lote, por ejemplo, pues si estoy con un mini lote y el broker me permite operar en micro lotes, lo haría. O le pongo en vez de $1.000, 10.000, o hago una combinación de varias de estas dos cosas. A lo mejor pongo $3.000, pero estoy operando un poquito más bajo que antes para poder compensar que no estoy colocando todo el dinero que sí necesitaría para hacer una operativa como la que llevaba hasta ahora. Esta es la primera opción, que es sencillamente seguir siendo un cliente minorista y asumir que voy a necesitar mayor capital para operar. También me llevo las cosas buenas, ¿eh? Me llevo la regla de cierres de posiciones por porcentaje de margen, que me protege de alguna forma, y la protección sobre todo frente a los saldos negativos de la cuenta. Hay otra segunda opción, y es, bueno, es que yo no tengo ganas de colocar tanto dinero en una cuenta de tan alto riesgo como este tipo. Bueno, pues puedes intentar declararte como cliente profesional, calificarte como cliente profesional. Para hacerlo, hay que... ¿Y qué pasa si me declaro como cliente profesional? Bueno, pues que te mantienes el apalancamiento actual. Si tienes 1 a 200 o 200 a 1, se mantiene ese apalancamiento. Porque en realidad la calificación de cliente profesional establece que el acuerdo se presta por encima del acuerdo estándar del broker entre el cliente y el broker directamente, a nivel individual. Es decir, que podemos pactar el broker y yo que sigo con el mismo apalancamiento que tengo hasta ahora. Maravilloso, ¿verdad? Porque de esa manera ya tengo la capacidad de maniobra que perdería en cuanto esta normativa se aplique si sigo siendo cliente minorista. Pues no, hay un problema. De hecho, hay dos problemas. El primero de ellos es que si consigo ser cliente profesional, y ahora veremos que ese es el segundo problema, no me cubre el Fondo de Garantía de Depósitos, que es esa institución que en el Reino Unido y en otros países de Europa cubre la eventualidad de una quiebra de un broker, que sea regulado ahí. En el caso del Reino Unido, de Inglaterra, la quiebra de un broker hace que el fondo de garantías entre en acción automáticamente y yo puedo cobrar el dinero que tenía depositado en el broker, bien del propio broker si existen fondos, o bien del fondo de garantías que se llama FSCS, si esos fondos están en litigio o no queda claro si los hay o no. Cobro del FSCS y el FSCS, ese fondo, irá luego contra el broker a recuperar la cantidad que ha colocado, pero yo he cobrado como cliente. Y esto además os garantizo que es así porque he visto dos situaciones en las que el broker anterior quebró, porque he vivido una desde el broker donde yo estaba, que quebró, y la segunda de un broker que al quebrar nosotros compramos la cartera de clientes de ese broker que se llamaba Alpari y donde hemos estado viendo el seguimiento de los cobros de todos los clientes y asistiendo con ello. Y os puedo garantizar que todo el mundo ha cobrado. De manera que ese fondo de garantías, que es tan importante en el caso del cliente minorista, se pierde si el cliente pasa a ser profesional. Un profesional cobraría también el dinero que tiene, pero en la eventualidad de que el broker mantenga fondos en la cuenta y además entra esa reclamación como una reclamación concursal, es decir, dentro del concurso de acreedores de ese broker, el cliente profesional es uno más de esos acreedores. Si hay dinero para todos, se reparte entre todos, si sobra, fenomenal, porque todo el mundo cobra el 100%, si no sobra, se le aplicaría el porcentaje correspondiente a lo que encuentren con respecto a las deudas que tiene el broker. Ese es el primer problema en el que uno tiene que encontrarse si se declara, si se califica como cliente profesional, pero como antes tiene que convertirse en cliente profesional, ahora viene el segundo problema y es, ¿y cómo se hace uno cliente profesional? Bueno, pues para hacerse cliente profesional hay que cumplir dos requisitos. De hecho, hay que cumplir uno muy básico, que es operar frecuentemente. Y esa operativa frecuente, algunos brokers la definen como que has estado haciendo como mínimo 10 operaciones en el trimestre anterior y en 3 trimestres anteriores. Otros dicen que la operativa frecuente es aquella que tiene un volumen de operativa de minilotes al menos sucesivamente operándose durante varios días, semanas y meses anteriores. Depende de cada broker. El enfoque se pone de una manera o de otra, pero el conjunto es que tú puedas demostrar con tu propia operativa que realmente eres un trader activo. En ese sentido, activo puede ser muy relativo y muy amplio. A lo mejor yo soy activo operando 4 veces al mes, pero en realidad es un requisito que casi todo el mundo cumple si ha estado operando de alguna forma u otra en el mercado.
Ese requisito no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido en el sentido de que sea un cliente activo, pero nada más. Lo grave es que ahora hay que cumplir uno de otros dos. Y estos tienen más gracia la cosa. El primero de ellos es que yo pueda demostrar que tengo una cartera de inversión en general, en acciones, en deuda pública del Estado, en CFDs, todo conjunto en una sociedad de inversión, en lo que sea, que supere los 600.000 euros, que vienen a ser unos 700.000 dólares para los que estáis al otro lado del charco. Y yo tengo que demostrar que tengo esa cantidad, ese patrimonio, en inversiones. Además son inversiones financieras, no valen ni siquiera en real estate, ¿eh? No valen inversiones inmobiliarias, tienen que ser inversiones financieras. Esto ya lo complica un poquito para bastante gente, ¿verdad? Bien, el segundo requisito, o sea, puedo cumplir este o puedo cumplir el segundo de este grupito, que es que trabaje o haya trabajado en una institución financiera en el ámbito relacionado con los CFDs y el Forex. O sea, no vale que sirva que yo he sido el director de la sucursal de la oficina de Bankia en Algeciras, porque si por mi mano no ha habido asuntos relacionados con el Forex o los CFDs, no califico para cumplir este requisito tampoco. Y lo sé porque he tenido alguna solicitud de alguno de mis clientes para convertirse en cliente profesional basándose en este concepto y lo han tumbado. Porque tiene que ser que hayas trabajado activamente en un departamento relacionado con los CFDs o el Forex, no que haya eventualmente pasado una operación de Forex por tus manos. Entonces, cumpliendo una de estas dos condiciones, obtener ese patrimonio superior a 600.000 euros, 700.000 dólares, o haber trabajado en una institución financiera en este tipo de actividad, o trabajar en ella, podríamos calificarnos como cliente profesional. Teniendo en cuenta lo que os he dicho antes, que perdemos la garantía, la protección del Fondo de Garantías del Reino Unido o de cualquier otro país en el que esté el broker. Es decir, si yo estoy en España y trabajo con un broker de CFDs español, que alguno hay, esa garantía que llega hasta los 100.000 euros desaparece si fuera calificado como cliente profesional. Ahora, eso sí, mantengo el apalancamiento que tengo ahora. ¿Ok? Ese es el planteamiento segundo. El primero era aceptar ser cliente minorista con un nuevo apalancamiento y por lo tanto una necesidad de margen mayor. El segundo es intentar calificarme como cliente profesional para conservar el apalancamiento, pero con estas desventajas. La tercera opción es, digamos, que la mayoría de la gente está tomando estos días, y es la de buscarme un broker que esté regulado fuera de la Unión Europea en el que no quede afectada esta normativa, en el que esta normativa no tenga que imponerse. El problema que tenemos con esto es que la gran mayoría, y lo digo desde mi perspectiva, puede que luego no sea así, pero es la perspectiva que yo he vivido y llevo 12 años en el mundo, 12 o 13 ya casi, en el mundo de los CFDs y el Forex. Y es que la gran mayoría de los que hay por ahí fuera son lo que nosotros denominamos piratas. ¿Qué significa un broker pirata? Un broker pirata es el que no está intentando darle un buen servicio de ejecución de órdenes a sus clientes, sino simplemente quedarse con el dinero de los clientes, porque sabe que la mayoría de ellos va a perder dinero eventualmente porque o no sabe operar o no puede operar porque no tiene la disciplina para hacerlo, o sencillamente tiene una mala suerte enorme y siempre que opera le sale mal. En cuyo caso, como el broker sabe que ese cliente va a acabar perdiendo dinero, no se cubre frente al cliente. Es decir, no intenta protegerse de las posiciones del cliente, las deja correr, cuando el cliente pierde se queda con su dinero. Esos son los brokers piratas. Hay brokers super piratas, estos son los grandes corsarios de los mares, y son aquellos que, además de querer quedarse con el dinero del cliente, le incentivan para que ponga más dinero y luego no hace más que ponerle pegas para cuando intenta retirarlo. Yo sé que más de uno de los que estáis aquí habréis visto, habréis sufrido esta situación, donde a mí me dicen, si usted pone 5.000 dólares, yo le pongo otros 5.000, fíjese, 5.000 más. Usted opera y lo que gane es para usted. Ya le retiraré los 5.000 y lo demás es todo para usted. Y bien, estupendo, yo pongo mis 5.000 y sí, justo a las 24 horas aparece por allí una cantidad de 5.000 dólares adicionales y ya estoy operando con 10.000. Y resulta que gano. Y que gano otros 2.000 en cuestión de días. Y cuando intento retirar esos 2.000 me dicen, lo siento, no puede. Pero bueno, si es que es mi dinero, son mis ganancias. Sí, pero son ganancias relacionadas con esos 5.000 que nosotros le pusimos. No puede retirarlas, porque antes habría que retirar los 5.000. Y esos 5.000 están sirviendo de garantía para otro tipo de operaciones y, por lo tanto, hasta que no termine esa garantía, que es dentro de 6 meses, usted no va a poder retirarlo. Ahora, puede usted operar con todo. Pero entonces ¿qué? Y si pierdo algo de ese dinero, bueno, pues lo primero que pierde es lo suyo. Y después ya perdería ese bono también, pero lo primero es lo suyo. Usted se pule todo su dinero primero.
Ese es el broker gran corsario del Pacífico y del Atlántico y del Mediterráneo. Y eso es lo que los clientes que quieren salirse fuera de la Unión Europea se van a encontrar irremediablemente porque no tienen la mayoría de ellos idea de en qué se meten. La mejor opción, desde mi criterio personal, es salir de la Unión Europea a efectos de encontrar un broker que mantenga su apalancamiento tradicional y que además pueda demostrar que es un broker serio en una regulación estricta, tan estricta como mínimo como la de la Unión Europea. Y las hay. Hay varias. Hay algunas operativas o algunos países que están intentando salir adelante con una regulación muy estricta. Hay otros que ya la tienen. Los que ya la tienen, que para mí son los que más garantías me ofrecen, son Nueva Zelanda y Escocia, aunque hay alguno más. Pero Nueva Zelanda y Escocia son dos países que son tremendamente exóticos, están al otro lado del mundo para todos, para los de América Latina y para los de Europa. Y el caso es que, estando así, también son de los más estrictos que hay. Debo hacer mención que Nueva Zelanda en concreto, hace 7 años, era considerado un paraíso fiscal. Y se metió en tantos problemas por esa consideración que revolcó todo el sistema financiero, estableció unas normas muy parecidas a las de la Unión Europea, inspiradas por las de la Unión Europea, y en este momento, desde hace años, es una de las regulaciones más serias, más exigentes, más estrictas que hay en relación con la operativa en CFDs o en Forex. Por esa razón, nosotros nos hemos metido a promover a un broker que es neozelandés, que se llama Key to Markets, KTM, pero que a la vez tiene una casa matriz en el Reino Unido y está regulada esa casa matriz por la FCA del Reino Unido, por la reguladora del Reino Unido. Entonces tenemos esa brillante cuestión donde, en el caso hipotético de una quiebra de este broker en Nueva Zelanda, podría cobrar mi dinero del regulador neozelandés por un lado o del regulador británico por otro. Desde luego no voy a cobrar por los dos lados. El que me pague antes, pues ya elimina la situación de que me pague otro. Pero sí puedo conseguir que me paguen por uno de los dos caminos y eso me da una gran garantía de funcionamiento. Nueva Zelanda y Escocia no he dicho Nueva Zelanda y Australia, sí, perdona. He dicho Escocia, pues me equivoqué, es que tengo unos amigos en Escocia y me encantan. Es Nueva Zelanda y Australia, son las dos jurisdicciones más serias que conozco fuera de la Unión Europea. Me preguntará alguien, ¿y Estados Unidos? Sí, Estados Unidos tiene una regulación muy estricta. Es tan estricta que prácticamente ha decidido desde hace años prohibir los CFDs. Y la operativa en Forex está algo más limitada que en otros países. Es complicado. Y tenemos otro problema. Y el problema es que cuando uno quiere emitir fondos desde Estados Unidos hacia otros sitios, hay grandes problemas para ellos y está trabajando en CFDs. Entonces, lo más conveniente es trabajar intentando evitar la jurisdicción de Estados Unidos en este sentido y la europea, cada una por sus particularidades, pero buscando una jurisdicción que sea como mínimo tan seria como cualquiera de estas. Y ese es el tema. Básicamente, KTM, Key to Markets, es un broker que trabaja muy bien en el mercado en Nueva Zelanda. Es ECN también. Aquellos que ya sabéis de qué estoy hablando, lo siento, lo voy a explicar. ECN es un broker que opera directamente a mercado, que las operaciones de los clientes van directamente a mercado. En el mundo del trading hay dos tipos de brokers, el ECN y el Market Maker. El Market Maker es el creador de mercado, es aquel que siempre me da una contrapartida a mis operaciones, incluso si no hay mercado detrás. Oiga, que yo quiero hacer un mercado que sea la mezcla de el eurodólar con el dólar yen y se va a llamar una divisa que se llame, mira, como la del amigo Maduro, Petro. Vale, pues el creador de mercado te crea ese mercado, lo crea, se inventa ese producto y te lo ofrece. Y no hay contrapartida, él tendrá luego que destrozar un poco ese petro para sacar por un lado el eurodólar, por otro lado el dólar yen y darme una cotización o buscarse una cotización detrás. Pero a mí me está dando una cotización. Ese es el tema. Un creador de mercado, si es regulado y serio, se tiene que cubrir de las posiciones de los clientes, pero le ofrece liquidez en todo momento. Un creador de mercado que no esté en un país regulado me va a esperar a la vuelta de la esquina, como he dicho, esperando que yo pierda dinero para quedarse con mi dinero y no se cubre porque sabe que la mayoría de los que operan pierden dinero. Un ECN, un broker que ejecuta directamente a mercado, está del lado del cliente, no contra él. Porque lo que quiere es que el cliente opere y gane dinero, ya que al operar y hacerlo opera más y se lo dice a sus amigos. Y si el cliente pierde dinero, deja de operar y el broker no gana nada, pero encima deja de decírselo a sus amigos y el broker tampoco gana por ahí.
Eso es un ECN. Es muy importante en este momento que los brokers sean ECNs y Key to Markets lo es. Vale la pena. Bien, quería un poco daros esta visión. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna aclaración. ¿Es en español? Sí. Key to Markets es un broker que está todo en inglés en su web, pero también tiene web española, en español completa, y tiene sobre todo soporte. El soporte es la oficina de España, de KTM, que lleva Andrés Pastor, que está aquí presente en el grupo también. Entonces, que sepáis que cuando tengáis alguna duda con ello, podéis acudir perfectamente en castellano, en correo, email desde América Latina o desde donde queráis, en castellano, en español, y nos enteramos entre todos. Y además, como todos tenemos la misma mentalidad, pues entendemos muy bien cuál puede ser una dificultad y superarla enseguida, a nivel de poner documentos, a nivel de cualquier cosa de estas de tipo administrativo. El broker tiene MetaTrader como plataforma de trading habitual, tiene unas condiciones muy estándares, muy normales de mercado. Es decir, cotizar en el eurodólar está en torno al punto, cotizar, operar en el DAX está en un punto, es muy normal. Y algunos de los pares de divisas, especialmente los que son un poco más exóticos, tienen unos costes mínimos muy relativamente pequeños con respecto a los de otros brokers, porque ellos son justos, cobran el interbancario, lo que les cuesta a ellos cubrirse a mercado y un poquito más. No se trata de explotar al cliente detrás. Por eso está muy bien. Yo creo que vale la pena. Sencillamente, llevo trabajando con ellos desde hace tiempo. Estoy encantado con la operativa. Su banco está en Alemania. Para América Latina, pues hay otras opciones. Quiero decir, ahora lo explico, pero para los españoles, que un banco esté en Alemania es como si está en el barrio de enfrente de mi casa. Porque con la nueva normativa europea, que ya está implantada a efectos de transferencias bancarias, es una transferencia doméstica y son 24 horas. A efectos de América Latina hay otras opciones. Se puede pagar con algunos de los monederos electrónicos. El que se recomienda es uno que se llama e-payments, e-payments. Y este permite el poder entrarle al broker los fondos directamente desde ahí, sin coste. Desde e-payments hacia el broker y del broker de vuelta hacia e-payments no hay coste. Y entonces es muy cómodo. E-payments cobra una pequeña comisión por una transferencia que se haga a esa cartera electrónica o por un pago con tarjeta a esa cartera electrónica. Pero es menor que si uno pagara con tarjeta para nutrir los fondos de KTM directamente de la cuenta de KTM, con lo cual o por tarjeta de débito o crédito o por estos monederos electrónicos que están tan de moda ahora o mediante transferencia bancaria es la forma de depositar fondos en la compañía, en el broker, en KTM. Y luego tiene una cosa muy bonita también y es que en Europa está prohibida la operativa en PAMs desde hace ya tiempo, pero en Nueva Zelanda no. Una PAM es donde, digamos que son estructuras PAM y MAM, donde hay un gestor de una cuenta común y las personas que desean que su cuenta sea administrada por ese gestor se apuntan a él y el gestor, operando en su cuenta, va haciendo operaciones que van distribuyéndose entre las cuentas de las personas que le siguen. Y, por ejemplo, yo tengo una de esas PAMs, tengo varias, tengo ahora mismo que tengo 3, y sencillamente yo opero en la cuenta y aquellas personas que son mis clientes y amigos pues van viendo reflejada en la operativa que yo hago la parte que a ellos les corresponde de esa operación y el beneficio o pérdida eventual que pueda producirse. Entonces, esto, que está prohibido en la legislación europea, en la jurisdicción europea, no lo está en la neozelandesa. Y nos da una potencia tremenda a efectos de que yo puedo colocar parte de mis fondos en una PAM que quiera seguir habitualmente y que vea que tiene unos buenos resultados. Yo no opero, opera un tercero por mí y eso es autorizado. Yo debo autorizarle, puedo retirar los fondos cuando quiera, puedo interrumpir el acceso a la PAM, puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Pero mientras desee seguir una operativa de un tercero, también puedo hacerlo. Me parece que es muy interesante también. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna cosa más que queráis saber? La normativa esta, hay otro tema que se me había olvidado comentarlo al principio, pero que es importante. La ESMA solo puede introducir medidas temporales. Dentro de su cometido está la introducción de medidas temporales y por jurisdicción no puede exceder de 3 meses. ¿Qué significa esto? Que dentro de 3 meses y 20 horas va a desaparecer esta normativa que con tanta fuerza y potencia ha promocionado este año. Lo dudo muchísimo. Porque si se ha metido en este berenjenal, como decimos, no va a salir en 3 meses. Dentro de menos de 3 meses va a pedir una extensión o va a autorizar una extensión de la normativa sin la mínima duda, para mí.
Sería muy extraño si lo hiciera. Tenía que haber tal debacle en el mercado, que posiblemente llegue a verlo, que tendría que decir, freno esto que he dicho y volvemos otra vez al principio. Me extraña que lo hagan. Hay mucha prepotencia por ahí arriba en estos órganos en Europa y me parece que está clarísimo que van a mantener este tipo de limitaciones en Europa para los brokers regulados en Europa durante un largo tiempo. A veces algunos de los clientes que tengo y algunos que no son clientes me dicen que puede haber un motivo oculto y es la concentración. Hay tantos brokers ofreciendo resultados, ofreciendo trading en Europa, que lo que buscan es, con este tipo de medidas, que se concentren en 4 o 5 grandes y se acabó. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque como en una de las medidas dice que la protección frente a saldos negativos en las cuentas se la carga el broker, se la come el broker tiene que pagar por esto, tiene que pagar, tiene que tener más garantías para poder tener más capital social, para poder hacer frente a una eventualidad donde todo el mundo pierda dinero y él tenga que cubrirlo. Y es muy hipotético y muy relativo, pero puede ocurrir en algún momento, como por ejemplo con Alpari el día de la liberación del franco suizo, el 13 o 15 de enero del 2015, creo recordar que fue, y se vino abajo el broker porque no tenía dinero suficiente, ya que los clientes que tenía detrás le debían tanto dinero que era incapaz de mantener el negocio por sí mismo. Bueno, pues si el broker necesita más garantías, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar esas garantías? De sus clientes, sino de cómo lo va a hacer. Por lo tanto, nos va a encarecer los productos que vamos a tener, o bien vía garantías, que vayan a aumentar, o vía costes relativos, costes colaterales, como los costes de financiación nocturnos, o vía costes de inactividad excesivos. O sea, de alguna forma tienen que recuperar los fondos que van a tener que tener disponibles para este tipo de eventualidades. Esto no puede asumirlo cualquier broker. Si no se hace nada de esto, los brokers pequeños quiebran, quedan los brokers grandes que pueden permitírselo porque tienen pulmón suficiente para hacerlo durante un tiempo de 1, 2, 3 años y después ya se limpia el mercadito. Yo creo que no estaría mal pensado, no sé si será verdad o no, pero posiblemente quieran quedarse, como estáis diciendo, en un pequeño monopolio u oligopolio dentro de unos años en este sector. Lo curioso es que, igual que los CFD son productos de elevado riesgo, que lo son, no se tocan, no porque la autoridad tenga la competencia, no la tiene, pero en Europa hay otras autoridades que podrían tocar las apuestas deportivas, los casinos, los bingos, porque también son de elevado riesgo y hay mucha gente que con un fenómeno llamado ludopatía ha llegado a perder todo el patrimonio familiar. Ah, pero ahí no, ahí sí que se puede. Las loterías nacionales de los estados. Ah, claro, pero es que eso son mucho dinero que gana el Estado, como con el tabaco, ¿no? Bueno, pues es cosa interesante. Se va a este tipo de sector, al sector servicio financiero, y no se tocan otros que posiblemente estén haciendo incluso más daño a la sociedad. Pero bueno, esto es un tema de política de otro tipo, de otro calibre, no entra en esta situación, simplemente para deciros que vamos a asistir a un nuevo escenario en Europa en relación con esta nueva normativa, que ese escenario se aplica también a los latinos, a los ciudadanos de América Latina que operen con brokers europeos, porque no importa dónde resida, aunque algún broker dice, bueno, mira, si reside fuera de la Unión, le mantengo el apalancamiento, pues se va a meter en una multa de narices porque la normativa es clarísima en este sentido. No es por dónde está el cliente, sino por dónde está el broker que ofrece esos servicios al cliente. Y en consecuencia, insisto, os sugiero que miréis brokers serios fuera y especialmente el que nosotros estamos promoviendo porque es un broker, vamos, es el más serio que conozco fuera de la Unión Europea en este momento. Si no lo fuera, lo diría. Me interesa mucho más ser honesto con mis planteamientos que otra cosa. Vale la pena probar alternativas serias para poder salir de esta situación de un enorme requerimiento de margen a partir de ahora y de un mayor coste que va a tener la operativa en Europa también, sin perder la seguridad, por supuesto. Bien, pues, ¿tenéis alguna pregunta en especial? Los brokers ingleses, es una pregunta que tenéis por ahí que no la había visto, perdonad. Los brokers ingleses también están sometidos a la ESMA porque, aunque se producirá el Brexit a partir de marzo del año que viene, va a ser un Brexit suave por todos los indicios. Se van a hacer pactos colaterales que van a arrastrar mucho más allá de 1 año y 2 y en algunos casos 3 años las condiciones de la Unión Europea dentro del Reino Unido. Y de todas maneras, aunque fuera un Brexit duro, la FCA ha dicho claramente que va a seguir asumiendo la normativa que la Unión Europea ha impuesto
antes de la salida del Reino Unido. No se va a dedicar a moverse de donde se ha metido ahora. Con lo que tenemos normativa ESMA para rato, también con los brokers británicos. Hombre, otra cosa es que al final, si fueran bastante más comerciantes o comerciales, dijeran, mira, pues ahora mismo que en Europa está todo con tantos problemas, yo liberalizo el tema y monto apalancamiento libre. Y os puedo asegurar que habría se hundiría el barco, se hundiría el Reino Unido, porque todos los clientes de toda Europa y de otras partes del mundo que hasta ahora estaban trabajando con brokers de Europa continental se irían a Inglaterra a trabajar. Pero no va a pasar desde mi perspectiva. Por lo que yo veo, por lo menos en varios años, esto va a estar muy fuerte, muy seriamente restringido en la legislación europea para brokers regulados en Europa, como digo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pues si no las tenéis, mis seminarios, cuando son así de intensos, procuro que sean no más de 3 cuartos de hora, fundamentalmente porque aquí son la 1 menos cuarto de la mañana ya y mañana tenemos que trabajar o dentro de unas horas tenemos que volver a trabajar. Sí que os querría decir, si os interesan seminarios como este, de temas concretos, que pueden ser de mercado o pueden ser de operativa o de herramientas, por favor, decídnoslo. Mandad en un comentario a FX Privilege para que nosotros tomemos nota y los montemos. No tenemos ningún problema en hacerlo. De hecho, estamos muy dirigidos a América Latina. Sabéis que aquí ya estamos en mitad del verano en Europa, especialmente en España, y en cambio en varias zonas de América no lo estáis. Luego, encantados de daros un buen servicio en estos momentos, no tenemos ningún problema. Por favor, hacedlo, os sugerimos las sugerencias que queráis, decírnoslas y con mucho gusto organizamos seminarios a esta hora o más tarde o un poco más temprano, cuando mejor vaya en general, para que podamos estar dándoos un buen servicio. Y echad un vistazo al Telegram nuestro, al servicio Telegram en la página de FX Privilege. El premium, el servicio premium es espectacular y no lo digo yo porque no soy de los que más lo mueven. Mis compañeros son mucho más activos y mejores. Pero es un servicio que os da muchísimo valor añadido para que podáis operar en condiciones y tengáis toda la información en vuestra mano. Son 35 euros al mes y lo hacéis mes a mes como queráis. Vale la pena probarlo, ¿eh? Y por mí nada más. Gracias por estar aquí esta noche para nosotros, esta tarde para algunos de los que estáis al otro lado y a vuestra disposición siempre, de verdad. Ha sido un placer teneros aquí y quedamos emplazados para otra ocasión. Pues muy buenas noches, voy a cerrar la reunión ya y os espero en la siguiente. Bueno,